Hoy hablaremos sobre una personalidad famosísima en círculos ocultistas. No estamos hablando de una persona famosa que sigues en las redes sociales. Estoy hablando de una figura que fue olvidada en el tiempo, cuya origen se volvió parte del folclore pagano. Un demonio, una criatura y, para algunos, la representación de la dualidad esotérica. Hablaremos de Baphomet. Olvídate de Eliphas Levi por un momento. Su papel será de suma importancia y su estudio personificó esta entidad. Pero hoy los invito a un viaje, uno de tantos otros que hemos hecho por aquí. Entenderán en el video de hoy que lo sagrado y lo profano son semejantes en espesor, peso y la mayoría de las veces intenciones. Porque en la larga historia de la que todos somos parte, uno nunca surgió sin el otro. Todo Dios suplicó por un demonio. Todo demonio clamó por una divinidad. Y si existe una criatura que podría contextualizar nuestra pasión por lo mundano y nuestra rebeldía, esa criatura es Baphomet. Su legado sigue vivo, pero antes del legado, una breve parada histórica. Saludos a todos. Si estás interesado en religión, alquimia, cábala, filosofía o en la historia del ocultismo, asegúrate de suscribirte aquí en Camino Etereo. Cada suscripción es un gran apoyo para los videos que hago en mi canal. No es de extrañar que el origen de Baphomet esté tan ligado al dominio católico. Entre 1096 y 1099, durante la Edad Media, la Iglesia Católica lideró un proyecto de exterminio cultural. Muchos creen que el término más apropiado sería Guerra Santa. También muchos notarán que ninguna guerra aspira a la santidad. Este es el error del hombre que, diciendo ser parte de un todo, lucha por los intereses de uno. Como siempre veremos, el hombre utiliza las estructuras más cauterizantes para vaciar la fe ajena, protestando por un derecho que no es suyo. En un mundo donde Dios es un padre, todos los hijos se creen herederos. Cuando los primeros guerreros llegaron a Jerusalén, capturaron más que una región física. Se convirtieron en subastadores de la fe. El Papa Urbano II, un año antes, había aceptado la desesperada solicitud del Imperio Bizantino. El emperador de esa época era Alejo I Comneno. Historiadores de todo el mundo dirán que la primera cruzada es responsabilidad casi exclusiva de él. Fue él quien ese mismo año, ante las incursiones de los turcos que dominaban Jerusalén y representaban un peligro para la hegemonía del imperio, hizo una solicitud formal en el Concilio de Placencia. El Papa obviamente escuchó. Como sabemos, la fe siempre ha sido una mercancía con mercaderes talentosos. Los seljúcidas enfrentarían a un imperio sin el apoyo papal. Pero con esta ayuda estratégica, Alejo tenía una horda de fieles católicos que marcharon juntos hacia la Tierra Santa, iniciando una cruzada popular. Esta cruzada fue liderada por líderes religiosos, sobre todo por Pedro el Ermitaño. Su participación, aunque pareció tímida al principio, fue inflamado por el llamado popular. Pedro se convirtió en uno de los principales predicadores. Su importancia es tan relevante que probablemente, sin sus discursos, la gente no habría salido de casa. Durante ese periodo, la sensación era de comodidad religiosa. No existían debates teológicos. El dominio de la Iglesia levantaba una barrera intelectual en toda Europa. Los más nobles no sabían leer. Los más pobres no tendrían interés en la lectura, dadas las difíciles vidas que tenían por delante. Era más fácil aceptar que las cosas eran parte de un plan misterioso, que los ricos son ricos por las intervenciones divinas. Esto silenciaba revueltas y ponía fin a conflictos. Los católicos entendieron algo fundamental sobre el control dogmático. Las personas no necesitan creer en nada. Esta fe que hace lo imposible no es la moneda de cambio, porque creer requiere un esfuerzo cognitivo mínimo. Incluso si tu fe es ciega, incluso si tu salto es sin pericia, requiere conexiones sinápticas. Requiere que el hombre se posicione como una figura redentora ante el pecado y se reconstruya ante lo divino. Pero a esos hombres no les importaba bajo qué bandera luchaban. Creo que muchos vagaron por la vasta extensión territorial, con una sed de sangre que fácilmente atribuirían a los herejes que condenaban. De alguna manera, los hombres que partieron para ejecutar una guerra santa tenían el potencial de levantar las banderas más demoníacas en virtud del imperio que pretendían defender. Claro que estoy omitiendo parte de la historia aquí. He acelerado las cosas. El video no podría explicar el contexto histórico completo. Al menos, sepan que esta guerra comenzó mucho antes de la Primera Cruzada. Se especula que el epicentro se instauró aún en el siglo VII con el cristianismo y el islam. Fue solo en 1071, con la derrota del Imperio Bizantino, que un sentimiento revanchista se infiltraría en las cavidades sociales.
Esta derrota creó un colapso del orden sagrado con el expurgo de peregrinaciones y el exterminio de rutas comerciales. El imperio seljúcida ganó la batalla de Manzikert de manera incontestable. Decenas de personas murieron. El fin de esta batalla dio lugar al juego de poder en torno a Anatolia, permitiendo a los turcos fortalecerse aún más. Cuando, muchos años después, la Iglesia decidió entrar en la batalla, no lo hizo para perder. Sabemos cómo el catolicismo utilizó una estrategia política para prevalecer. Hicieron lo mismo en la Reconquista, en la península ibérica. Otra batalla que tenía aires de santidad pero motivaciones profanas. Es dentro de este contexto que surge Baphomet. El final de la Primera Cruzada dio origen a una serie de cambios estructurales en Europa. Uno de ellos fue la creación de una guardia para los cristianos que viajaban a la Tierra Santa. Este es un período largo de reconciliación y de retomar las peregrinaciones. Esta guardia se conoció como la Orden de los Templarios a mediados del año 1119. Se asentaron en la región donde estaría el Templo de Salomón, de ahí el nombre. Con el tiempo, la orden creció tanto que el rey Felipe IV contrajo una enorme fortuna en deudas con ellos. Porque la misión inicial era proteger, pero dicen que encontraron mucho oro por la región. Supongamos que también encontraron una forma astuta de enriquecerse con impuestos. Nunca lo sabremos. Lo que es seguro es que, económicamente hablando, los templarios tenían mucho dinero. Es importante recordar que la historia de los templarios comienza como una simple orden militar dedicada a proteger a los peregrinos en la Tierra Santa. Sin embargo, a medida que su poder crecía, los templarios se convirtieron en guardianes de secretos profundos, coleccionando conocimientos esotéricos y tesoros ocultos a lo largo de sus misiones. Se dice que durante sus excavaciones en el Templo de Salomón, los templarios encontraron artefactos y documentos que cambiaron para siempre la naturaleza de la orden. Estos hallazgos, envueltos en misterio, habrían alimentado el surgimiento de rituales que mezclaban prácticas cristianas con saberes ocultistas. Los templarios no eran solo guerreros, y la misión de proteger se volvió secundaria. Muchos de ellos, de hecho, no sabían empuñar una espada. Parte de la orden estaba compuesta por monjes, alquimistas y estudiosos del ocultismo. En sus capillas y fortalezas, rumores de rituales secretos se esparcían, alimentados por las sospechas de la Iglesia y la monarquía. En 1307, Felipe IV de Francia, desesperado por controlar las riquezas y el poder de los templarios, orquestó un ataque coordinado contra la orden. Con el apoyo del Papa Clemente V, Felipe acusó a los templarios de una serie de crímenes, incluyendo idolatría, herejía y adoración al diablo. Bajo tortura, muchos templarios confesaron estas acusaciones, pero la veracidad de estas confesiones siempre ha sido cuestionada. Era evidente que el verdadero objetivo de Felipe era destruir la orden y apoderarse de sus riquezas. Los templarios fueron cazados, encarcelados y ejecutados, sus propiedades confiscadas y sus líderes quemados en la hoguera. Jacques de Molay, el último gran maestro de los templarios, murió maldiciendo a sus enemigos, y con él desapareció oficialmente la orden. El legado de los templarios no fue destruido tan fácilmente. Sus símbolos, rituales y secretos sobrevivieron, renaciendo en el centro de organizaciones como la masonería, que heredó no solo los símbolos, sino también la misión de preservar un conocimiento que permanece en las sombras y expandir la filosofía. Y Felipe, obviamente, quería terminar con esta expansión, pero no te equivoques. La idea de poner fin al impasse financiero al ordenar la prisión de los templarios y desmantelar la orden era para su propio beneficio. El Papa Clemente V era la autoridad religiosa vigente, pero fue Felipe IV quien lo colocó allí. Como pago, exigió que el Papa lo ayudara. En otro concilio, Clemente V siguió las órdenes del rey y disolvió de una vez por todas la orden. Esta seducción papal jamás habría sido posible sin el esfuerzo entre naciones. Sabemos que la monarquía francesa desempeñó un papel bélico importantísimo, pero entiende lo siguiente: esto es solo una seducción, una artimaña política. Porque el Papa también tenía un interés bastante egoísta. Los caballeros templarios habían sido eximidos de pagar impuestos a la Iglesia. Con esta decisión los precedentes serían terminados. Pero antes de la prisión, disolución y tortura, esta artimaña monárquica hizo algo aún peor. Sabían que necesitarían debilitar socialmente a los templarios. Hicieron una propaganda tendenciosa contra la orden, difundiendo que se habían vuelto corruptos y adoradores del diablo. El diablo en cuestión era Baphomet. Y así concluyó nuestra introducción, mostrando que Baphomet fue mencionada por primera vez dentro de un contexto religioso.
en un juego de poder entre la monarquía y el imperio católico. Esta es la primera vez que Baphomet aparece arqueando sus alas sobre una orden fracasada. El chivo expiatorio perfecto. Lo que me lleva a creer, como muchos de ustedes estarán de acuerdo, que existe una línea clara entre la humanidad y lo divino. Es Dios, el Todopoderoso, quien crea al hombre. El diablo es creado por el hombre cuando él juega a ser Dios. El contexto histórico es más un enredo de fábulas que una dirección recta. Si analizamos la etimología, encontramos fragmentos de una arqueología rudimentaria. El hecho más intrigante sobre Baphomet no es su creación, sino cómo surgen las lagunas de las aspiraciones humanas. Por eso, prefiero que nos enfoquemos ahora en la parte más primordial aquí. Existe una ausencia casi inquietante de estudios que justifiquen la conexión entre los templarios y Baphomet. Algunos dirán que esta criatura era de hecho parte de un ritual de iniciación. Otros dirán que su descubrimiento está ligado a lo que la orden preservó en la aridez del desierto, lo que justificaría una riqueza tan considerable. Es muy posible que Baphomet represente un panteón primitivo de demonios, una radiografía epidémica del paganismo. El propio nombre Baphomet podría derivar de otras 3 criaturas adoradas por pueblos antiguos. El primero de ellos sería Baal, el segundo sería Moloch y el tercero Met. Lo interesante aquí es observar que estas criaturas no solo eran adoradas, sino que tenían la esencia de dioses. Sabemos esto porque ya he hecho un video sobre cómo Moloch era adorado por los fenicios. Sabemos que Baal también era una entidad vinculada al mismo pueblo. Y dentro de este enredo existen conexiones que no podemos negar. Por ejemplo, Met es un dios que se conecta directamente con Set, un dios egipcio. Entre todas estas bifurcaciones y anclajes que nos impiden avanzar, también existe la posibilidad de que Baphomet represente algo mal elaborado ortográficamente, como si un error de comprensión o una deformación silábica causara un conflicto en la génesis de la entidad. Como estamos hablando de una entidad supuestamente adorada por una orden templaria, la figura de Mahoma parece un camino prometedor. Es él quien, en teorías menos aceptadas, es el gran referido por la intersección lingüística derivada del griego. Si hiciéramos una traducción más elegante, Baphomet también significaría solo bautismo de sabiduría, lo que, dentro del contexto esotérico, tendría cierto sentido. Mientras muchos estudiaban su etimología, el mundo no se cansaba de buscar otras respuestas y de crear otras dudas. Primero pensaron en su género. Esto es importante. El género desempeña un papel simbólico profundo. Cuando hablamos de símbolos en el contexto religioso, estamos hablando de la esencia de la comunión. No existe Dios sin símbolo. De cierto modo, el género es la organización natural para sostener el ensayo sobrenatural de la divinidad. Es como la conciencia humana necesita organizarse para extraer un sentido material de una energía inmaterial. Piensa en los demonios íncubos y súcubos, demonios que son sexuales por excelencia. El desastre, el juego de poder y la tragedia son elementos humanos. Para otras tradiciones, el demonio es flexible en cuanto al género. Estos receptáculos sirven para capitalizar la atención de los hombres, quienes llenos de miedos, fallas y egos creen que los dioses son semejantes. Dentro de su estructura nace el vínculo primordial entre devotos y divinos. Creo que en la mayoría de los casos será así. Nos arrodillamos ante los dioses en busca de una chispa de iluminación para que podamos reconocer que somos tan moralmente flexibles como aquellos a quienes adoramos. Esta conexión los hace más humanos. Muchos psicólogos dirán que los demonios nacen de nuestra fantasía reprimida como figuras que podemos combatir en el plano psicológico. Pero ningún interés humano sobre Baphomet fue tan poderoso como el de Eliphas Levi, porque lo que teníamos hasta entonces era un caos embrionario. Historiadores, temerosos del material manipulado, se apartaron del objeto de estudio, y desde una distancia segura crearon teorías frágiles. Porque parece que, en la mayoría de los casos, los estudiosos no están interesados en el estudio. La gran mayoría de ellos, por mayores que sean sus contribuciones, solo tienen un interés egoísta. Desean consolidar una teoría totalitaria y ver su nombre junto a un descubrimiento inédito, como si ellos mismos fueran más importantes que el material analizado. Jamás haría una cruzada contra arqueólogos, por ejemplo. Me refiero a los pocos que, por su frágil moralidad o su protuberante vanidad, se olvidan de que la historia no es hecha por los historiadores. Es recontada por ellos. Pero es reconfortante saber que por cada capítulo pavimentado existe una fluidez terrenal que nos permite analizar lo concreto desde la óptica de lo inédito. Es lo que hizo el francés mundialmente prestigiado, Eliphas Levi. Lo llamo maestro no por una ciega convocatoria, sino por la contribución que hizo.
Esta figura clásica de Baphomet que todos conocen es parte de su extenso trabajo de rescate histórico y reconstrucción ocultista. Para Eliphas, Baphomet era un ser totalitario y absoluto. Sobre ella no operaban fuerzas esclavizantes, y debajo de ella solo existía un panteón desolado. Baphomet era la congruencia de una sola sinfonía. Los límites dualistas operaban en las extremidades de cada mano, pero nunca eran externos a ella. Cada detalle de la imagen representaba algo. Por ejemplo, la cabeza de animal, generalmente una cabra, era la representación del compromiso humano ante los clamores de los pecados. Baphomet observaba a través de la materia con su semblante bestial las fuerzas que emergían de la justicia divina, los deseos humanos y los pecados inherentes al hombre. Baphomet también era representado de forma metafísica, con aspectos menos simbólicos dentro de alegorías visuales y más expansivos espiritualmente. Representaba la conexión entre el cielo y la tierra, sin la intersección infernal, lo que presupone una conexión con Brazaras, el ser cosmológico gnóstico que opera en las esferas superiores, removiendo el disfraz dualístico entre el bien y el mal. Cuando Baphomet se convirtió en una entidad visual en el dogma y ritual de la alta magia de Eliphas, nunca fue olvidada. Sobre todo, en los años siguientes, cuando los esotéricos salieron de sus propias órdenes para formar nuevas sociedades y nuevas filosofías, sintieron que necesitaban estructurar una cosmología. Si Baphomet fuera un punto cardinal, con seguridad la brújula sería el ocultismo. Muchos ocultistas lo consideraban horrendo. Nunca tuve una opinión formal sobre él. Su nombre es Aleister Crowley. Mi crítica quizás provenga del hecho de que hasta gran parte de su vida burguesa, Aleister nunca produjo nada realmente impactante. Durante sus primeros años de universidad, vendió folletos que se volvieron famosos solo por su contenido sexual. Pero esa fama fue muy pequeña y no tuvo ningún impacto en su carrera literaria. Cuando realmente se aventuró por caminos prometedores, pasó otra parte del trayecto a la sombra de figuras más ilustres que él. Cuando tuvo la oportunidad de liderar la Orden Hermética de la Aurora Dorada, no lo hizo por cobardía. Y cuando intentó dar un golpe, fue aún más cobarde. Su historia puede ser reverenciada por muchos. Aunque no lo parezca, lo admiro. Solo lamento que se haya envenenado con intereses tan mundanos y que haya iniciado su carrera tan prometedora en una parte tan temprana del camino. Imaginen las contribuciones que habría hecho si tuviera el empeño de Eliphas. Pero Crowley no fue mencionado en vano. Él también hizo contribuciones que nos ayudaron a entender a Baphomet de otra manera. Bajo la égida del pentagrama invertido, que se instauró como fiebre ocultista, Crowley remodeló una nueva cosmología para su filosofía, Telema. Lo llamé filosofía para destacar un esfuerzo filosófico potente. Pero Crowley obviamente llamaría a su enfoque un sistema místico, quizás el único validado. ¿Recuerdas cuando hablé de la demonología de los géneros y la importancia de conceder a los dioses características humanas? Crowley creía que Baphomet era un ser cósmico, divino y andrógino. Baphomet representaba la perfección en el sentido cartesiano. Todo lo que está arriba es un reflejo perfecto de lo que está abajo. Nuevamente, era la negación de una dualidad limitante, de una cosmología virtual donde el demiurgo opera en la extradición de los sentidos. Crowley dijo que el diablo era una farsa, no una ilusión. Simplemente no existía. En uno de sus libros deja muy claro su oposición al maniqueísmo religioso. Como ya hemos traído aquí varias veces, la visión unilateral del mundo es un banquete para una oratoria de poder. Él creía que el diablo de una nación es el dios de otra. Era un pensamiento bastante racional. El mundo ya había demostrado esto otras veces. Era parte de nuestra historia más antigua. Marduk era un dios adorado por gran parte de Babilonia, pero en las regiones vecinas era visto como un demonio. Incluso Set era un dios para los egipcios, pero los hebreos lo asociaban con Satanás. Cuando el cristianismo amplió su territorio global, los dioses de diversas culturas adquirieron una nueva imagen y se convirtieron en demonios. El culto a los dioses extranjeros es una práctica condenada en la Biblia cuando parte de la humanidad aún era llamada gentil. Entonces, Baphomet, como un dios andrógino, era solo una forma simbólica meramente ilustrativa de mostrar que no se anclaba en la polarización de los hombres. Toda la exploración futura de Crowley se basa en la distinción entre un ser que ilumina en virtud de la oscuridad imputada socialmente. Descentraliza al diablo para centrar una cruz santa. Luego la energiza como una vitalidad sexual. Para Crowley, Baphomet emana una energía sexual vitalizante que representaría el florecimiento gestacional.
En el seno del ocultismo, pocos nombres tendrán la intensidad y potencia de Aleister Crowley. Mientras la figura de Baphomet emergía como un símbolo de dualidad y poder esotérico, Crowley se destacaba por su rebeldía intelectual y su osadía para desafiar las normas religiosas y sociales de la época. Para Crowley, Baphomet no era solo un símbolo, sino una representación viva de la fusión entre lo humano y lo divino, entre lo sagrado y lo profano. En sus obras y rituales, Crowley sacó a la luz la idea de que las divinidades, ya sean adoradas o temidas, son reflejos de las propias aspiraciones y miedos humanos. Él entendía que todo Dios necesitaba ser comprendido desde sus bordes por sus adoradores. Es entendiendo esa motivación energética que la entidad se manifestaba. Así como Crowley, Serge Abad-Gallardo ofreció una perspectiva única sobre el universo de las órdenes esotéricas, pero desde un punto de vista completamente diferente. Exmiembro de alto grado de la masonería, Abad-Gallardo salió de la orden para exponer lo que considera los peligros ocultos detrás de los rituales y símbolos masónicos. En sus obras no solo critica la masonería, sino que también arroja luz sobre sus conexiones con tradiciones mucho más antiguas, incluidas las de los templarios. Abad-Gallardo describe la masonería como un complejo de rituales profundamente influenciados por los antiguos templarios, cuyos secretos fueron transmitidos a través de los siglos. Explica que, en grados superiores, la masonería celebra elementos que remontan a los rituales templarios, incluida la figura de Baphomet, que es reinterpretada dentro de un contexto simbólico de iluminación y sabiduría oculta. Abad-Gallardo creía que la masonería era todo menos una sociedad de hombres libres y de buenas costumbres. Dejó la orden para contar que el esfuerzo masónico era preservar las tradiciones esotéricas que los templarios protegieron y los artefactos místicos encontrados en las cruzadas. La figura de Baphomet, atribuida a los templarios como un ídolo de adoración, es uno de los ejemplos más emblemáticos de cómo la historia puede ser distorsionada por los vencedores. En realidad, Baphomet nunca fue un demonio o una divinidad pagana en el sentido estricto. El Baphomet de Eliphas Levi, creado siglos después de la caída de los templarios, fue una reinterpretación filosófica y esotérica que buscaba capturar la unidad de los opuestos. Combinando elementos del masculino y el femenino, de la luz y la oscuridad, Baphomet se convirtió en un símbolo del equilibrio perfecto entre todas las cosas. A pesar de los intentos de asociar a Baphomet con el satanismo, su figura era esencialmente una metáfora visual para el equilibrio y la comprensión profunda de los misterios del universo. Para Levi, Baphomet representaba el conocimiento secreto que trasciende las limitaciones de las doctrinas religiosas tradicionales. Era una invitación a ver más allá de las dualidades, a reconocer que lo sagrado y lo profano coexisten en todos los aspectos de la vida. Después de la disolución oficial de los templarios, muchos creen que los sobrevivientes de la orden buscaron refugio en otras fraternidades y organizaciones secretas, entre ellas las guildas de albañiles, que eventualmente evolucionaron hacia la masonería moderna. Estas guildas no eran solo asociaciones de trabajadores. Estudios indican que eran comunidades que preservaban y transmitían conocimientos antiguos, incluidos los secretos templarios. La masonería absorbió todo esto y creó tótems. Los grados masónicos, especialmente los de altos escalones, con frecuencia evocan la memoria de los templarios, celebrando sus virtudes y explorando los misterios que supuestamente protegían. En ciertas tradiciones masónicas hay una reverencia explícita por Baphomet, no como una entidad de adoración, sino como un símbolo del saber oculto y de la iluminación interior. Los masones, al contrario de lo que muchos críticos afirman, no adoran demonios. Veneran el conocimiento y la sabiduría que trascienden las barreras impuestas por las religiones dogmáticas. La narrativa en torno a Baphomet, los templarios y la masonería es una historia rica en simbolismo, poder y malentendidos. La acusación de idolatría lanzada contra los templarios fue en gran parte una herramienta de manipulación política, utilizada para justificar la destrucción de la orden y la apropiación de sus bienes. Aún así, la imagen de Baphomet sobrevivió, transformándose en un símbolo que sigue desafiando las percepciones tradicionales sobre el bien y el mal. Si un rey francés se volvió famoso por condenar a los templarios, fue otro francés. El ocultista Eliphas Levi, quien devolvió a Baphomet el protagonismo que disfrutaba en aquella época. Parecía una ironía del destino. Si miramos más de cerca, veremos que en los círculos esotéricos Baphomet es el símbolo de lo complejo que puede ser el hombre en su ignorancia. Esta complejidad de la naturaleza humana y la necesidad de buscar la verdad más allá de las apariencias es lo que Baphomet denuncia.
Es el reflejo de un conocimiento que nunca se deja atrapar por definiciones simples. De cierta forma, Baphomet es el dios del conocimiento. Un conocimiento que nunca termina, nunca se concreta, que hereda de la divinidad la eternidad. Aunque la Orden de los Templarios fue oficialmente extinta a principios del siglo XIV, sus ideas, rituales y símbolos nunca desaparecieron completamente. Al ser perseguidos y desmantelados por Felipe IV y el Papa Clemente V, muchos templarios buscaron refugio en otras órdenes o se dispersaron por toda Europa, llevando consigo fragmentos del conocimiento que habían acumulado. Historiadores esotéricos e investigadores del ocultismo sugieren que algunos de estos templarios plantaron semillas que germinaron por todo el continente. En algunos grupos, la solidez filosófica era tan potente que se formaron ciudadelas que dieron origen a centros educativos. Con el tiempo, esas ciudadelas evolucionaron a lo que conocemos hoy como la masonería. Años después, también heredaron la responsabilidad de proteger saberes esotéricos que desafiaban la ortodoxia religiosa de la época. Hicieron un buen trabajo de preservación, pero Baphomet nunca dejó de ser demonizado, aunque la historia nos muestra que las acusaciones del monarca francés eran falsas. Lejos de ser solo una constatación de la antigüedad, la herejía y adoración al demonio lanzadas contra los templarios crearon una sombra que persiguió no solo a los remanentes de la orden, sino también a la masonería. Durante el siglo XIX, la figura de Baphomet volvió a ser objeto de polémicas, esta vez alimentadas por el periodista francés Léo Taxil, quien fabricó historias que asociaban a la masonería con cultos satánicos y la veneración de Baphomet. Sus afirmaciones fueron ampliamente aceptadas por el público y por la Iglesia, que vio en los masones los mismos peligros que antes asociaba con los templarios. Taxil creó una narrativa detallada y convincente, publicando libros y organizando conferencias en las que describía rituales satánicos supuestamente realizados por los masones. Afirmaba que Baphomet era adorado en estos rituales, una figura reverenciada en ceremonias secretas y macabras. Sin embargo, después de años de engaño, Taxil finalmente confesó que todo era una gran farsa. Había inventado cada detalle para exponer el fanatismo y la ingenuidad de las autoridades religiosas, que estaban ansiosas por creer lo peor sobre la masonería. La confesión de Taxil debería haber puesto fin a las acusaciones de prácticas satánicas entre los masones, pero el impacto de su farsa fue profundo y duradero. La imagen de Baphomet como un ícono del mal permaneció arraigada en la cultura popular, transformando un símbolo de sabiduría esotérica en un emblema de herejía y subversión. Para los estudiosos de la masonería y del ocultismo, el caso de Taxil es un ejemplo perfecto de cómo el miedo y el prejuicio pueden distorsionar la percepción pública sobre símbolos complejos. Para muchos, la figura de Baphomet sigue siendo un enigma. Su imagen, un ser con cabeza de cabra, alas y un cuerpo andrógino, lleva consigo una profunda carga simbólica que va más allá de las simples asociaciones con el mal. Baphomet es una representación visual de la alquimia espiritual, de la unión de los opuestos y de la trascendencia de las limitaciones mundanas. Desafía las normas al presentarse simultáneamente como hombre y mujer, luz y oscuridad. Eliphas Levi no lo veía como un demonio en el sentido cristiano, sino como una alegoría de la iluminación y del autoconocimiento. La famosa ilustración de Baphomet creada por él, con una antorcha entre los cuernos y manos que apuntan hacia arriba y hacia abajo, simboliza la relación entre lo superior y lo inferior, lo celestial y lo terrenal. Es una figura que desafía al observador a reconocer que todas las cosas están interconectadas y que la verdadera sabiduría proviene de la comprensión de esa unidad. También es la representación clásica de dos caminos opuestos en la misma carretera, el de la mano derecha y el de la mano izquierda. Aunque la imagen de Baphomet ha sido asociada con prácticas esotéricas y rituales iniciáticos, es importante aceptar que esta figura nunca fue parte de una adoración literal dentro de la masonería o de otras órdenes esotéricas. En los rituales masónicos, Baphomet aparece como un símbolo a ser descifrado, un desafío intelectual y espiritual. Es una representación del camino del iniciado, quien debe superar sus propias limitaciones y prejuicios para alcanzar un estado de mayor comprensión y equilibrio. Para algunos, Baphomet representa al guardián de los portales del conocimiento oculto, una figura que pone a prueba y desafía a aquellos que buscan las verdades escondidas. En lugar de ser adorado, Baphomet es estudiado e interpretado, visto como un reflejo de los conflictos internos del hombre y de la necesidad de integrar aspectos opuestos de la personalidad y de la existencia. Es un símbolo del viaje esotérico,
una prueba de que el verdadero poder no está anclado en la oscuridad o en lo incomprensible, sino en la aceptación e integración de estos elementos sin ningún pudor aparente. Las distorsiones de la figura de Baphomet, transformada en un ícono del satanismo por ignorancia y miedo, reflejan una tendencia recurrente en la humanidad: demonizar aquello que no comprende. La historia está llena de ejemplos de divinidades que se transformaron en demonios simplemente por un cambio de contexto cultural. Los dioses de una civilización son los monstruos de otra, y Baphomet no escapa de esa lógica. Representa la complejidad de la fe y la duda, la eterna lucha entre el dogma y la libertad de pensamiento. Serge Abad Gallardo, Crowley y otros que se atrevieron a explorar estos territorios prohibidos entendieron que el verdadero poder de las sociedades secretas no está en rituales oscuros o en riquezas ocultas, sino en la valentía de pensar de manera diferente. Sabían que los símbolos son más que imágenes. Nos llevan a reflexionar sobre lo sagrado y lo profano. Baphomet es la personificación de esa dualidad, un recordatorio de que las respuestas fáciles son a menudo las más peligrosas, pues ciegan a la complejidad de la realidad. Al mismo tiempo, simboliza la unión y la integración. Es paradójico. El mayor error de la humanidad no está en adorar ídolos equivocados, sino en permitir que el miedo controle el pensamiento. Todo este video tiene como objetivo ayudarte a abandonar las conclusiones simplistas y abrazar la complejidad. Es una oda a lo nuevo para que empieces a cuestionar, a dudar y, sobre todo, a buscar. Pues al final, todo Dios suplicó por un demonio, y todo demonio clamó por una divinidad. El verdadero desafío es ver que ambos son reflejos de la misma búsqueda incansable de entendimiento. En este vasto juego de poder, donde monarcas, papas y órdenes secretas disputan el control de las almas, la figura de Baphomet persiste como un símbolo de resistencia contra la uniformidad del pensamiento. No es solo el chivo expiatorio de la historia, sino el guardián de los secretos que escapan a la comprensión de aquellos que insisten en ver el mundo en blanco y negro. Y así, mientras la humanidad siga buscando respuestas fáciles, Baphomet estará ahí, en la encrucijada entre el conocimiento y el mito, desafiando a cada uno de ustedes a mirar hacia adentro y confrontar nuestras propias sombras. Tal vez algunos se asusten con las imágenes que están a punto de ver. De cierto modo, mientras producía este material, algo extraño y poco común me sucedió. Tengo la oportunidad diaria de dar tono y significado a lo inanimado, a lo sustancialmente peligroso. Elijo dar límites a lo inexplicable con mi comprensión limitada del mundo. Pero no temo a lo contrastante, lo extraño, lo feo y lo inusual. Los dioses marginados son grandiosos porque son irresistibles para los humanos, ya que son un reflejo de lo lejos que podemos llegar. Baphomet nunca dejará de existir porque nunca llegaremos tan lejos.